Entonces, con esas noticias que contaba Santiago Martínez y con todo lo que tenemos sobre la mesa para seguir en el programa del día de hoy, en este día viernes, ya tenemos con nosotros nuestro segundo invitado. Está Walter Márquez con nosotros, presidente de la Fundación Amparo Internacional, también diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Táchira, parte de la gente que está también luchando por los derechos humanos de los venezolanos. Walter, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Un abrazo para ustedes desde aquí, desde la frontera venezolana, donde empieza y termina la patria. Exactamente, así es, Walter, bienvenido al programa. Walter, en principio queremos hablar sobre la situación de los familiares de los detenidos en El Salvador. La gente sigue sin poder ver a sus familiares. Estuvieron presentes un grupo de venezolanos en El Salvador, regresaron al país sin noticias, sin fe de vida. ¿Cómo ven ustedes el panorama y qué información tienen ustedes acerca de esta situación? Muy grave, muy compleja. Efectivamente, la semana pasada estuvimos 5 días en El Salvador y nos comunicamos con la Dirección General de Prisiones, a quienes le pedimos que se respetara el derecho a la visita. Luego fuimos a la Procuraduría General de Derechos Humanos, a quien le hicimos un requerimiento similar, además de conocer el estado de salud y la situación legal de cada uno de ellos, y exigimos la inmediata libertad en virtud de que no hay ni cargos, ni pruebas, ni expedientes en El Salvador en contra de 238 venezolanos que fueron deportados de manera arbitraria, de manera forzosa, de Estados Unidos a El Salvador el 15 de marzo de este año en 3 aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, de los cuales de esos 238, 137 se les aplicó la ley al enemigo extranjero de 1798, una ley en Polonia que no cumple con la normativa constitucional en Estados Unidos del debido proceso garantizado en la enmienda número 5 y número 6 sobre el debido proceso aprobada en 1791. A otros 101 se le aplicó la ley de migración, pero ninguno de ellos aparece en sus expedientes en Estados Unidos vinculación con el Tren de Aragua. Para eso había haberse procesado a través de una corte criminal. Nunca se hizo. Es falso que estén vinculados al Tren de Aragua, solamente se les incrimina por tatuajes, y el tatuaje es un derecho, no es un delito, y tampoco está criminalizado en ninguna norma penal norteamericana. Fueron remitidos a El Salvador sin ningún acuerdo entre Estados Unidos y ese país, ni tampoco ese acuerdo que no se conoce, que es secreto, que es prácticamente al margen de la ley, tampoco ha sido aprobado por la Asamblea Nacional de El Salvador, como lo requiere el artículo 168 de la Constitución de la República de ese país. Hay un limbo jurídico, hay una indefensión, están prácticamente secuestrados o una detención arbitraria, o pudiéramos llamarlo también desaparición forzosa, porque oficialmente no se tiene conocimiento, simplemente información que ha circulado en medios de comunicación, pero no hay ningún parte oficial del Estado salvadoreño que lo certifique como tal. Walter, ¿esta comisión logró reunirse, logró hablar con algún funcionario o con algún representante del gobierno de El Salvador? Nosotros estuvimos en la Procuraduría de Derechos Humanos en 2 oportunidades y pedimos por escrito el acceso a la visita. Nos reunimos con abogados de la Procuraduría General de Derechos Humanos, que es el órgano contralor y fiscalizador en esa materia. También nos reunimos con una funcionaria del
Dirección General de Prisiones y silencio absoluto. Por otra parte, visitamos el anunciatura para pedir la intervención del Papa León XIV, en virtud de que es un hombre, un líder espiritual muy sensible con la migración. El presidente señaló que ha sido emigrante, que fue migrante en el Perú, que Cristo y los apóstoles fueron migrantes. Ante ese compromiso pedimos la intervención de la diplomacia vaticana. También tuvimos una reunión reservada con la Cruz Roja Internacional para que ellos, como organismo neutral, apolítico, interviniera en la búsqueda de información del estado de salud de los detenidos por ser una situación de carácter humanitaria. Frente a todas estas circunstancias, en virtud de que han transcurrido para que haya una respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, donde se intentó un conjunto de amparos a través de la figura de la habeas corpus, que es un procedimiento expedito, rápido, y hasta ahora no tenemos respuesta. Estamos ya decididos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, en Washington, a quien les vamos a solicitar medidas cautelares, medidas de protección, medidas urgentes. Lo mismo vamos a hacer con respecto a la Corte Penal Internacional en La Haya, a donde vamos a denunciar a Nayib Bukele y a la cadena de mando de ese país por crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la cual es signatario El Salvador, cuyo documento fue aprobado el 15 de 2015 y promulgado por el presidente de la República de país. En otras palabras, se están agotando las vías nacionales de El Salvador y vamos a recurrir a instancias internacionales para exigir la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño ante la CIDH y vamos a pedir la responsabilidad penal individual de los funcionarios responsables de esa detención arbitraria, de persecución por razones nacionales, de tortura, de tratos inhumanos, ante la CPI en La Haya, es decir, la Corte Penal Internacional y la Oficina Pública de Defensa. Ya vamos a volver con Walter Márquez, que está con nosotros a esta hora hablando de lo que está sucediendo con los familiares de los deportados en El Salvador. Nos tenía todo ese tema muy claro porque más allá de la situación que está pasando, que todos la conocemos, y de la gente que está viajando hasta El Salvador para tener algún tipo de información con respecto a sus familiares, e incluso algunos llegan hasta ahí sin tener certeza real de que son sus familiares los que están detenidos. Por eso es importante hablar con Walter, quien estuvo en El Salvador, quien está presente en este tipo de decisiones con respecto a los movimientos que hay alrededor de los presos políticos y sus familiares. Walter, le quería preguntar si usted tiene alguna razón o alguna, digamos, alguna noticia con respecto a las autoridades de El Salvador de por qué no dan información, de por qué no terminan de aclarar quiénes son los que están detenidos, por qué razones fueron detenidos, si hay alguien del gobierno de El Salvador o alguien cercano a las autoridades que haya podido hablar con ustedes para establecer algún tipo de claridad. Ellos han aplicado un estado de excepción de hace más de 3 años que se ha prolongado injustificadamente, y en el caso de los venezolanos no pueden estar aplicándole estas normas en virtud de que no han cometido ningún delito en El Salvador, y el estado de excepción no puede suspender los derechos humanos ni las garantías constitucionales de ese país, ni tampoco incomunicarlos y negarles el debido proceso y negarles el derecho a la visita. Esta
circunstancia se convierte en grave violación de derechos humanos y en crimen de lesa humanidad. El gobierno de Bukele, alegando combatir a las pandillas criminales de su país, pretende extenderlo hacia los venezolanos. Los venezolanos no son pandilleros, no son delincuentes, son migrantes que en busca de un mejor destino, huyendo de una crisis humanitaria compleja producto del régimen venezolano, ahora están siendo víctimas por revictimización en Estados Unidos de una persecución por razones nacionales, violándoles el debido proceso, sin derecho a la defensa, sin derecho a una apelación, y crearon una narrativa del Tren de Aragua sobre los cuales no hay ninguna sustentación. Es simplemente un invento, tanto el gobierno de Trump como el de Bukele, para justificar una persecución no política, una persecución por razones nacionales y una criminalización de un tatuaje que no está contemplada en ninguna norma penal federal norteamericana. Así que estamos en presencia de un triple problema. El original en Venezuela, que la gente se fue huyendo de un gobierno que también ha violado todos los derechos. El de Trump, que era una esperanza para el poder, la situación ha sido lo contrario. Y el de Bukele, que con el pretexto de combatir la banda criminales de su país, de esa imagen se esconde una gravísima situación, son derechos humanos, que ha generado una incertidumbre, una crisis, un temor en los activistas, un temor en los periodistas, un temor en los propios abogados. Así que estamos en presencia Walter, de una autocracia que se ha convertido realmente en un perseguidor de los venezolanos. Te quería precisar una situación. ¿Los familiares tienen derecho a ir a visitar a estos detenidos? ¿O el detenido tiene derecho a recibir alguna visita? Sí, eso está contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Está incluido. Pero ocurre en El Salvador, ocurre en esa cárcel. En El Salvador le niegan la visita a pesar de que la Constitución del Salvador lo garantiza y la ley penitenciaria de ese país también lo tiene establecido. Es abuso de poder lo que está ocurriendo allá, porque desde el punto de vista jurídico hay pleno derecho a hacerlo y no se puede alegar estado de excepción porque lo prohíbe la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución de El Salvador. Walter, muchísimas gracias, muy amable. Estaremos pendientes de toda la situación que está ocurriendo con los familiares y cualquier cosa estaremos nuevamente en comunicación. Un fuerte abrazo. Para ustedes, un abrazo para todos. Ahí estaba con nosotros entonces Walter Márquez, presidente de la Fundación Amparo Internacional, hablando de los detenidos en El Salvador y de este caso que realmente sigue conmoviendo al país y que evidentemente tiene un montón de gente detrás de esta situación, de los familiares, de lo que está sucediendo y sin tener claridad alguna de los nombres de las personas que están ahí, de la situación, de la salud. Es un tema que realmente la gente sigue buscando al menos la posibilidad de tener certeza sobre esta situación. Vamos